tema de la migración de la mariposa monarca, que viene del Canadá, pasa por México, por un lugar y tira para abajo, ¿de acuerdo? Y resulta que pues el estudio decía que se habían muerto muchísimos ejemplares de mariposa monarca debido a los agroquímicos, etcétera, etcétera, esto, lo otro, más allá. Vale. Estirando del estudio, resulta que al final lo patrocinaba Carlos Slim. ¿Que sabéis quién es Carlos Slim? Carlos Slim es el primer magnate de telecomunicaciones del mundo de habla hispana. ¿De acuerdo? O sea, cortinas de humo para decir, no, 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 las antenas de telefonía no tienen ese problema. Vale. Coges una abeja. Esto lo hemos podido comprobar, ¿vale? Las abejas tienen magnetita. Ellas tienen el norte como guía para poder ir a la colmena. Pues la alta frecuencia lo que les hace es que se cansen y mueren por cansancio porque no encuentran sus colmenas. Ese es el resultado de muchos de estos estudios que están ahí y tenemos que empezar a desempolvarlos. Estamos hablando ya de los años 80 y 90, ¿de acuerdo? Hay un libro que está traducido del alemán, que es gratuito, ¿de acuerdo? Que habla de los efectos de la alta frecuencia, sobre todo en las abejas, ¿de acuerdo? Que recomiendo que lo leáis. Es una barbaridad. Por eso me vengo a referir, sí, los agroquímicos evidentemente es un problema, no hay que descartarlo, pero si os dais cuenta es una lucha entre lobbies en la cual ellos intentan, no, esto es culpa de estos, ¿no? O sea, ya como ya tienen problemas, digamos, y son cancerígenos ya directamente, o sea, ya son para, pero a nosotros no. Ya empezaremos a meter millones por aquí para intentar cambiar un poco el tema. Este sería un poco el concepto, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hay estudios en la cual, pues, ostras, biológicamente se habla claramente de esos efectos, ¿no? No sé si Ángel nos ha conectado, pero bueno, si se conecta, pues ya continuaremos con ello porque, claro, se lo tengo que decir a él. Más cosas. Flavia, está muteada. Perdón, ¿alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Ángel, no lo veo. Yo quisiera hacer una un poco referido a cuando tocó el tema de las viviendas. Sí. Acá en Uruguay, no sé allá en España, pero acá en Uruguay se está usando mucho material isopanel, que es, ¿no? Que es térmico, bueno, se usa mucho en las cámaras térmicas sobre todo. Y a mí me ha pasado por experiencia que estar en una habitación construida en isopanel no captaba Wi-Fi, sin embargo el teléfono yo lo ponía en la ventana de aluminio, contra el vidrio, y ahí captaba red. Después si lo alejaba el teléfono, se bloqueaba el Wi-Fi. ¿Puede estar haciendo una especie de jaula de Faraday o algo así? Habría que mirar ese tipo de panel que desconozco, no sé de qué está compuesto y tal. Pero... A grandes rasgos son dos piezas de chapa, que no sé bien los componentes de esa chapa, de la aleación digo, pero bueno, a simple vista son chapa, y adentro tiene lo que es un tergopor, como plast. Vale, si es chapa metálica, ¿de acuerdo? Tengo entendido que son zincadas, perdón. Tengo entendido que son zincadas. Vale, pues entonces es la respuesta que os he comentado antes de la fachada. Pues eso es un buen elemento, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ese es un buen experimento porque el silicio, que es el vidrio, es papel de fumar. Por lo que son las radiaciones de alta frecuencia, es como si fuera permeable, es como si no hubiera nada. ¿De acuerdo? Aunque tú pongas una cortina que no veas el sol, etcétera, etcétera, lo atraviesa como si fuera papel de fumar. Y ahí es donde tú podías comprobar que había conexión buena con un lado y con otro no. O sea, exacto, el teléfono tú lo colocas en el riel de la ventana de aluminio, en el riel donde corre la ventana, y el teléfono, el Wi-Fi lo capta total. Y lo alejás, y en la medida, así en cuestión de centímetros, apenas lo empezás a alejar y ya empieza a interferir, y en determinado momento, yo que sé, 30 centímetros de la ventana, ya te está diciendo que no capta Wi-Fi.
si es lo que estamos haciendo, digamos, desde México, porque ya he puesto, digamos, a trabajar una plataforma ya en México donde se va a proveer, digamos, todo este tipo de materiales y allá están fabricando ya lo que es, digamos, lo que son persianas, ¿vale? Persianas de aluminio, de estas que van ya montadas y puestas en su sitio, así como mosquiteras metálicas, que las mosquiteras metálicas, ya sean de acero inoxidable o sean de aluminio, la ventaja que tienen es que la microonda, como es más grande que el agujero, no pasa por ahí y se deshace como si fuera una pompa de jabón. Y con ese tema, pues ya estamos cubiertos y tenemos una protección, digamos, liviana y práctica. ¿De acuerdo? O sea, que me vengo a referir que para las soluciones para estos temas están previstas, estamos trabajando en que, claro, si tenemos que... O sea, el problema es un tema de convivencia, ¿de acuerdo? Necesitamos la tecnología. Disculparme. Digamos que tenemos que convivir con la, ¿cómo se llama? Con la tecnología, pero tenemos que convivir de una manera, digamos, que no nos afecte en la salud, ¿no? Porque es que no nos están protegiendo en este tema. Es como si fuera el tema, ¿os acordáis del tema del tabaco? Prácticamente esto es igual que el tabaco. O sea, incluso había estudios patrocinados, ¿eh? Joder. Vale. O sea, estudios patrocinados en el cual, pues, digamos, incluso nos decían que era bueno fumar porque te calmaba los nervios, etcétera, etcétera. O sea, y esto no hace tantos años, ¿no? Los que tenemos más o menos una edad ya diríamos, ostras, ¿cómo nos vendían esta moto, no? Pues esto prácticamente está pasando aquí. Ahora hay que decirle a estos señores que pongan, digamos, un apartado de prevención que se le llama, ¿no? Que la tecnología tiene que ser, digamos, sí, pero con una prevención. Hay que decirle que a la gente enseñarle cómo utilizar esa tecnología. Cosa que ahora no hay ningún manual, no solo un manual para ir a donde se estropea el móvil, que te lo puedan reparar, etcétera, etcétera. Pero no hay ningún manual que te diga, oiga, usted aléjese, etcétera, etcétera, etcétera. En muchos países de Europa empiezan a haber estos manuales. Sobre todo los niños que están empezando, porque los niños, nosotros utilizamos el teléfono móvil a una edad, no sé, yo me acuerdo que lo empecé a utilizar, que no sé si eran los 20, bueno, era un tocho de teléfono, ¿vale? Era un zapato, ¿de acuerdo? Pero es que los niños que nacen ahora con 6 meses ya están hablando con un teléfono móvil que la abuela se lo pone aquí en el cochecito. O sea que por eso hay que aplicar este tema, hay que adelantarnos a todo esto. Porque si no, vamos mal. Las mallas que tú explicas para la ventana tendría que hacer un efecto similar al de las mallas que tienen las puertas de los hornos microondas, ¿verdad? Sí, exactamente. Los hornos microondas, si no tuvieran esa malla, prácticamente, si el microondas funcionara... Yo hice un cálculo y el microondas funciona a media aquí en Europa, porque aquí se empezó a utilizar la cocina en microondas, pero como la comida sabe a rayos, cocinada dentro de ese aparato malicioso, pues la gente nada más lo utiliza para calentar el café, para calentar la leche y poca cosa más. Y la pizza del supermercado, vamos a decirle eso, ¿no? Yo calculé que en una familia se utiliza unos 26 minutos al día, vamos a suponer, ¿no? Que para mí ya es mucho en un aparato de esos, ¿no? Menos mal que tiene una alarma que digamos que cuando empieza a funcionar, en mi casa cuando lo tenía, todo el mundo desaparecía. Y cuando sonaba la alarma, todo el mundo aparecía a recoger lo que se había calentado. Era automático. Ahora ya no lo tengo porque ya la gente dice, es que no ganamos nada. Simplemente tenemos no sé, simplemente tienes que limpiar un cacharro, que es el que vas a calentar. Porque simplemente, o sea, imaginaros cómo nos han vendido una tecnología invasiva que no es esto. Pero claro, esa rejilla que lleva delante del cristal nos evitaría, que eso sí que era preventivo, date la curiosidad, porque las personas miraban por la ventanita a ver si se hacía la comida pensándose que eso era un horno. Por favor, no, eso no se puede hacer.
y ahí está. Y exactamente eso es lo que hay, que ese tema metálico que hay, esa rejilla metálica, es el efecto mosquitera, exacto. Yo tengo brevemente una experiencia con un muchacho que era pintor acá en las viviendas donde yo vivo, que le pasó de una familia, lo contrató para pintar toda la casa durante un mes, se fue de vacaciones de familia, hacía muy poco que estaba en los hornos microondas, era muy grande, y tenía la puerta de vidrio, la exterior era dorada. Y bueno, un accidente con los implementos de pintura, rompió la puerta y empezó a buscar, mientras la familia no venía, él aprovechó para buscar el repuesto y no consiguió. Entonces fue a una vidriería y le cortaron el vidrio a medida, dorado, perfecto, lo colocó, quedó divino. Cuando llega la familia, le entrega el trabajo terminado a toda la casa, no les dijo nada porque el microondas a simple vista estaba igual, y se fue. Y bueno, un buen día tenían un pájaro, el pájaro estaba en la cocina, en su jaula grande, un loro, y la señora de la casa puso a calentar agua y se fue a hacer unos mandados. O sea, la casa quedó vacía. Y cuando volvió el pájaro estaba muerto. Cuando empieza a averiguar a ver qué pasó, lo llama el pintor a ver si sabía que podría ser algo relacionado con el trabajo de él, y ahí lo único que se le dio por pensar, no, a mí lo único que pasó fue la puerta del microondas. Y ahí fue al service, averiguó y ahí le explicaron lo de la malla. Claro, había colocado el vidrio, había sacado toda la malla, había colocado el vidrio exterior sin malla ni nada. Diga que Sí, solamente lo sí. usaron para eso y pasó eso nomás. Exactamente, exactamente lo que es, digamos, el microondas lleva el magnetrón, ¿de acuerdo? Que es lo que hace que emita muchísima radiación, ¿de acuerdo? Daros cuenta que aquí ha habido casos de bullying inmobiliario, de personas mayores que los han echado fuera de la casa, simplemente los de la inmobiliaria meterles el magnetrón desmontado en la pared donde dormían. Y esto le generaba muchísimos dolores de cabeza. O sea que cuidado, que es una arma. No es vamos a llamar, no es una arma. Bueno, sí, para el pájaro sí que lo era, pero a ver si me entendéis. O sea, es una herramienta industrial que se tiene que tener muy al tanto con ese tema. Pero bueno, está ahí. Y eso sí que es un efecto térmico. ¿De acuerdo? Lo que tú cuentas, brevemente, a ver, no quiero ser muy acaparar, lo que decís del magne, ¿cómo dijiste? Del horno microondas. Magnetrón. 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 ¿Tiene relación o puede causar tanto daño como causaban los rayos catódicos del televisor de tubo? Que también, por la parte trasera del televisor, Sí, también sí, sí. contaminó. Yo he tenido la oportunidad de medir con equipos de medición, que utilizo los equipos de medición para constatar de que hay una... evidentemente, el problema del tubo catódico del televisor de culo gordo, que siempre le hemos llamado, ¿no? Que normalmente la radiación salía por la parte de atrás. Por delante tú pasabas el brazo y los pelos se erizaban, ¿vale? O sea, ese es el efecto que tenía la pantalla. Si te separabas un poquito de adelante ya no había, pero por detrás había mucho campo magnético. Si os acordáis, lo que es la pantalla estaba como una bobina y esto generaba muchísimo campo magnético. Eso era un problema cuando había una persona durmiendo en la parte de atrás, que normalmente solía pasar, ¿de acuerdo? El mero hecho, hoy en día los televisores prácticamente han cambiado, pero se ha introducido un tema que son las luces LED, ¿de acuerdo? Que te cegan la pantalla. O sea, las pantallas tenían que llevar un film, ¿vale? Un film que tenía que meter. ¿Os acordáis en los Windows 95 que llevaban los monitores, llevaban como un filtro que colgaba? Pues eso es lo que tenían que llevar las pantallas hoy en día, pero incorporadas dentro. Y por tema de reducción de costos, no ponen esa protección. Ahora sí, ahora han dicho que los rayos ultravioleta producen cegato. O sea, mira, yo llevo gafas ya en 5 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque los rayos ultravioleta nos están quemando la vista. Si os dais cuenta, cualquier luz LED, ¿qué hace? Cuando tú la enciendes, lo primero que hace es apartar la vista del fogonazo que te mete. Pues eso tiene consecuencias con todo esto. O sea, la tecnología es invasiva porque la tecnología va más deprisa que el ser humano se puede adaptar a esta tecnología, ¿de acuerdo? Y bueno, ese es el compendio de todo esto, ¿de acuerdo? Hola, Joan, buenas tardes.
Desde Buenas Lanzarote, de tardes. las Islas Canarias, saludos también a Jorge Hola Manolo, ¿qué tal? y a toda la compañía. Aquí estamos escuchando, perdona que haya llegado un poco tarde, pero bueno, de alguna forma me preocupa bastante. Por ejemplo, el hecho de que Luc Montagnier, Premio Nobel de Medicina, lograra replicar la vibración del virus del SIDA, y posteriormente pues también me ha llegado que se ha, digamos, replicado también el virus del SIDA, el virus del COVID y el del virus del papiloma. Entonces prácticamente esto ya se puede mandar, digamos, la vibración de esas frecuencias se pueden mandar por correo electrónico, se puede mandar a través de los campos morfogenéticos y se puede mandar también, digamos, con el famoso 5G, que parece ser que tiene un dispositivo que actúa y nos pueden mandar esa frecuencia. De todas formas, no es un tema que realmente me quita el sueño, ¿no? Porque demasiados problemas de sueño tengo yo, y eso ya lo hemos hablado con Jorge y demás. Los campos magnéticos influyen, lo que tú acabas de nombrar del magnetrón, el wifi, por la noche lo apago, procuro estar alejado digamos, de todo lo que pueda hacer el teléfono móvil y el ordenador, todo esto apagado. Pero bueno, de alguna forma en casa sí podremos de alguna forma estar protegidos. Pero ¿y en la calle cómo nos protegemos de este tema? Bueno, la calle va a ser un problema, ¿de acuerdo? Eso es una pregunta, la pregunta del millón, ¿vale? Primero, yo puedo ser un visionario en este tema y plantearme qué es lo que va a pasar con lo que van a instalar, ¿de acuerdo? Pero es que nadie lo sabe. O sea, si os dais cuenta, yo os puedo contar el caso de Corea del Sur, que fue el primer país, no Wuhan, ni otra ciudad, ni nada, fue el primer país en instalar el 5G, y allí están. Os digo porque me costó encontrar algo, porque los coreanos son muy radicales a la hora de tecnológicamente, pero no miran nada. Desde lo más tecnológico que hay es todo coreano, ¿no? Porque contienen unos efectos brutales en todo, ¿no? Y empecé a buscar y están hasta la coronilla de que les han engañado con la velocidad del 5G. Eso es lo primero que se quejan. O sea que no os creáis que es tanto, porque el 3G y el 4G tampoco era una gran velocidad, que nos vendían una gran velocidad y luego no fue tan la velocidad como dijeron, ¿no? Bueno, una esa. Y luego están muy cansados y empastillados de la cantidad de dolores de cabeza que tienen por la cantidad de antenas que tienen en todos los edificios, no en solo uno o cada 2 o 3 cuadras como nos encontramos, o manzanas que nos encontramos en diferentes lugares. O sea, esta es la de un país en la cual está muy monitorizado por el tema 5G y están hasta el gorro de todo esto, que tiene unos efectos directamente biológicos, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos hablando, con sus consecuencias que no sabemos cuáles van a ser. Dependerá de la genética de cada persona lo que nos vaya a salir. Porque esto no es una cosa, no, mira, ellos esperan que nosotros nos vayamos cayendo la piel a tiras y nos vayan cayendo extremidades y tal, porque parece esto que sea, ellos mezclan radioactividad, porque el miedo es mezclar radioactividad, bombas atómicas y tal, y claro, ya esto no, pero si esto vas a llamar tú por teléfono, estás hablando con tu esposa, con tu hijo, eso es bueno, ¿cómo va a ser malo eso? Se basan en ese tipo de premisa. Pues a partir de ahí, pues señores, no, hay que ver más allá de la nariz, no a que acabe aquí el mundo, sino hay que ver que hay, siempre basándonos en estudios científicos, porque yo siempre tengo que poner los estudios científicos delante, nada más que hubiera un solo, ¿cómo os diría yo? Un solo estudio que hablara de que hay un supuesto daño, ya sería opción para que se tomaran en medidas. Y hay más de 12.000 en todos los campos de contaminación electromagnética. Por ejemplo, en el tema de la radioactividad en los alimentos, que es una de las cosas que nadie habla, ¿de acuerdo? Uruguay, por desgracia, es uno de los países donde se irradia mucho la comida, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque se conserva la comida dentro de una nave sin tener que refrigerar, que se puede manipular el precio del dinero, etcétera, etcétera. Pues hay un estudio que estuvo censurado, un estudio alemán, donde la aplicación de radiación en los alimentos
crecían los radicales libres. Y esto generaba una serie de tóxicos que no se encuentran en la naturaleza. Simplemente, es que solo hay un estudio. Ostras, pues es que ese estudio ya es bastante cruel, ¿no? Pues hay que tomar nota. Pero en este tema, no os preocupéis que como hay tantos miles y miles de millones a ganar, pues es que harán todo lo posible para taparnos la boca. Es que es tal cual, ¿de acuerdo? Ese es el concepto. Jorge estaba levantando la mano. ¿Quién? Me desmuto. Yo, sí, gracias. Ah, vale. Sí, Jorge. Y justamente viendo todo esto de que viene muy fuerte el movimiento tecnológico, la civilización, el progreso, y sí es cierto que nos hemos ido adaptando, el organismo se va adaptando hasta cierto grado porque después ya se enferma, o claro, hay naturalmente los organismos más fuertes, pues se adaptan más rápido, aguantan más los tóxicos y todo y sobreviven, los que no, pues no. Pero yo veo que en todo esto del 5G, por ejemplo, y en otros temas del cáncer, ahí en Estados Unidos en particular he visto, han surgido muchos incluso movimientos que más bien están vendiendo el cómo protegerse del 5G. Y hay webinars, y hay reuniones, y te invitan, y cobran, y materiales, y te venden, y libros, que la tendencia va más un poco hacia, pues, un poco, ni modo, la tecnología va, entonces hay que protegerse del 5G. Entonces, y todo esto que dices de cómo cubrir las casas, etcétera, pero incluso las peticiones sociales que estaríamos haciendo, porque bueno, todos creo que pertenecemos a algún tipo de movimiento para hacer conciencia a la gente sobre las radiaciones electromagnéticas contaminantes, el 5G, etcétera. Entonces, ¿cómo sería la cosa? Creo que podría ser posible detener el 5G o junto con el 5G, cómo desarrollar algo que proteja, o bastaría quedarnos con el 4G y así dibujar el mundo, o prácticamente no es posible porque en realidad los planes al 2030 son el Internet de las cosas y va porque va. Entonces, ¿qué hacer y por dónde llevamos las demandas sociales y nuestra actitud en la casa, el cómo protegerse? Una compañera de Suiza que está en un movimiento Frecuencia muy grande, allá hay una página muy buena, les recomiendo, que pues ellas están viendo que hay un internet para dentro de la casa y otro para afuera, qué hacer cuando estamos dentro para protegernos y fuera, qué es lo que hay que hacer. Es como suponer que de todas maneras va. Entonces, bueno, ¿qué frente a eso, Joan Carlos? Vale, muy bien. Antes tengo que contestarle a Manolo que me preguntó el tema de la calle que hacemos, ¿no? Que ahora también ligo con lo que está diciendo Jorge, ¿no? Bueno, desde la baubiología alemana que nos indican, voy a poner un poquito para saber que nos basamos en una normativa que no la cumple ningún país del mundo. Pero cuando se va a hacer un hospital, siempre se va a buscar esa normativa, ¿de acuerdo? Porque es muy restrictiva. A partir de ahí, ¿por qué empezó esa normativa? Bueno, fue en los años 80 que dijeron, vamos a hacer una normativa saludable para las viviendas, pero que empiece, digamos, con los estudios que hay científicos, los vamos a recopilar y vamos a ver desde lo más mínimo hasta lo más alto. Y a partir de ahí se creó esa normativa. Ojo, cosa que eso ni la OMS la ha hecho, ¿de acuerdo? A partir de aquí, yo tengo que ver que hay dos maneras. Una, esta normativa está hecha para dormir, descansar. ¿Por qué? Porque es cuando hay mayor incidencia y mayor daño, es cuando nosotros estamos descansando. ¿Por qué? Nosotros tenemos que estar durmiendo, descansando sin ningún tipo de frecuencia de ningún tipo. Artificial me refiero, ojo, artificial. Ni campos eléctricos, ni campos magnéticos, ni campos de alta frecuencia. Ahora, por desgracia, lo que abunda más en una vivienda, y os va a sorprender, no son los campos de alta frecuencia como el Wi-Fi y el teléfono móvil. Son los campos eléctricos. Unas conexiones muy deficitarias. Muchos países la toma de tierra simplemente es
está allí porque alguien la ha nombrado, pero ni se revisa, ni etcétera, etcétera, porque la electricidad se tiene que ir. Si no, se la come un cuerpo biológico, que en este caso somos las personas que estamos viviendo ahí. Pues todo esto hace que nuestra glándula pineal segregue esa melatonina que nos ayuda a poder descansar y a poder regenerarnos para el día siguiente. Ahora los médicos están recetando pastillas de melatonina. O sea, ¿qué pasará? Que nuestra glándula pineal se va a atrofiar. ¿Por qué? Porque no la va a poder generar. O sea, estamos enseñando al cuerpo que no te preocupes, la pastillita, y al final aquí entra la industria farmacéutica con los pastilleros, que cada vez las personas se están tomando un montón de pastillas cada día, que al final no deja de ser otro negocio. O sea, vamos a separar lo que es el día y la noche. Esto es fundamental para entender cómo funciona ¿Por qué? Cuando estamos al 100%, el cuerpo tiene 1000 maneras de, ¿cómo se llama?, de protegerse, ¿de acuerdo?, de estas frecuencias. ¿Por qué? Porque el corazón está trabajando a tope, los músculos también, los nervios, etcétera, etcétera. Daros cuenta que el tema de la contaminación electromagnética, ¿dónde afecta más? En el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Síntomas. Dormir con los dientes apretados. El tic de la pierna inquieta, que cuando tú estás hablando con uno, está el tío que parece que esté bailando rock and roll, ¿vale? Que está moviendo la pierna que no para. Esto es porque el sistema nervioso está súper alterado. No, pero el médico te dice que esto es por el trabajo, por el amor, por esto, por lo otro. Bueno, vamos a analizar el qué de todo esto, ¿no? Pues bueno, esto, si tú consigues por la noche tener 0 de estas anomalías, tú vas a tener una vida sana, ¿de acuerdo? Lo que sí que está claro, que durante el día no nos pongamos a hablar. Hay mucha gente que se va a hacer deporte a las torres de alta tensión. Hombre, por favor, no vayas allí a hacer deporte. O hay gente que ponen un parque debajo de una antena de telefonía móvil. Bueno, pues tenemos que aprender a visitar zonas o estar en lugares donde haya menos polución de este tipo ambiental. Y eso se tiene que encargar, ¿quién? Los ayuntamientos, las organizaciones, que eso se llama reeducar y convertir la ciudad en una ciudad venerable o, digamos, de buen rollo para la gente que la habita, no que sea un castigo divino. Por ejemplo, cuando vas a un bar o cuando vas a un restaurante, no te pongas al lado del refrigerador a comer. Te está afectando un campo magnético bastante fuerte. No te pongas al lado de los contadores o los cuadros de la luz, de los magnetotérmicos. Tengo un montón de campos magnéticos. Y todo esto lo voy sumando durante el día, o tu lugar de trabajo, si tengo un cuadro ahí donde están todos los magnetotérmicos de todos los motores, etcétera. Por poner un caso. Yo estoy expuesto. Pues todo esto hay que empezar ya a reorganizar y a arreglarlo. Si no, vamos mal. Pero hay que separar siempre lo que es la noche y el día. Esto está, por supuesto. Y, sobre todo, no creáis en rollos patateros, ni de orgonitas, ni de cristales, ni de zunguitas, ni de supuestas pegatinas que se enganchan en el teléfono móvil, porque no funcionan. ¿De acuerdo? No funcionan porque estoy harto de decirlo y estoy harto de comprobarlo. Y cada año pruebo de 3 a 4 o 5 cosas que me envía la gente para que los pruebe y lo teste. Y además se lo doy a personas que son electrosensibles, no les digo lo que tienen y ellos mismos me dicen, ¿qué me has puesto aquí? No, te he puesto una cosa que esto dice, pues yo aquí me estoy friendo igualmente. O sea que eso se llama estudios a doble ciego, ¿de acuerdo? Sin que la persona lo sepa. O sea que me vengo a referir que prevención y el apantallamiento, o digamos que nosotros tengamos... y también la educación. ¿De qué tecnologías? Tecnología por cable, la fibra óptica plástica, que es un invento de aquí español que ya estamos ya intentando meter en muchos países, ¿de acuerdo? Que es convertir esa señal que hablabas tú, Mati, del Wi-Fi, que por ejemplo nos llega la conexión y después nos lo mandan por vía Wi-Fi, pues no. Esto es volverlo a convertir en fibra, pero en fibra plástica que lo pasamos por dentro de los conductos de la luz, que sí que son compatibles, porque la luz, la fibra óptica y la electricidad sí que son compatibles, no hay interferencias, y podemos llevar a todos los rincones de cualquier empresa, cualquier vivienda, sin tener que hacer obras.
¿de acuerdo? Y tenemos conexiones a internet en todos los lugares de la casa sin perder ningún tipo de mega. Pues esta es la tecnología que tenemos que aplicar en los países, en las escuelas, en cualquier lugar, porque la tecnología la tenemos. Tenemos fibra óptica industrial, tenemos la fibra óptica plástica y yo os puedo, ya lo habéis visto, si quien me conoce en los vídeos que tengo, que puedo conectar cualquier teléfono móvil por cable. ¿De acuerdo? En modo fuera abierto, evidentemente dentro de casa. Porque también os digo otra cosa, cuando lleguemos a casa hay que aprender a desconectar. ¿De acuerdo? Y no desconectamos, porque llevamos un ritmo. Aquí las redes sociales no paran, pim, pam, esto, lo otro. Bueno, pues yo me conecto por el cable o me lo pongo en el ordenador, pero yo tengo un desvío de llamadas del móvil al fijo o al ordenador. O sea, hay que reorganizarse otra vez y aplicar las cosas de otra manera. Una consulta, ¿las varillas de radiestesia pueden servir para medir los campos electromagnéticos en la casa para saber qué aparato es más peligroso? Son indicadores, ¿vale? Son indicadores, pero yo sí que lo que sí que te diría que mejor es que llevar un equipo de medición, ¿de acuerdo? Las varillas, a ver, quien no tiene de eso, el detectar eso, te detectará que hay una fuente, evidentemente, porque el ser biológico, ahora estamos hablando en plan holístico, ¿de acuerdo? Pero que es una cosa que llevamos nosotros dentro, o sea, como seres vivos. Nosotros detectamos esto, lo podemos detectar, pero también podemos saber el grado que hay, pero claro, siempre es bueno tener una numeración y basándote en una normativa y todo eso pero sí, para detectarlo lo puedes utilizar, evidentemente. ¿Qué aparatos de medición recomiendas, Joan Carlos? ¿Dónde encontrarlos? Y, en fin, este asunto de... Bueno, pues allá en México ya lo puedes encontrar, ¿vale? Porque tenemos delegación allá en México capital, en Querétaro y en León también. Y bueno, o en mi página, ¿no? Normalmente yo trabajo con los gigahertz, no es que tengan, porque ya digo, hoy con los equipos prácticamente no hay margen comercial, simplemente lo tengo por los clientes, ¿de acuerdo? Y son los que veis, son los equipos que veis que mi trabajo están en los vídeos que están en mi canal de YouTube y ahí veis cómo funcionan y tal. O sea, y bueno, curiosamente hay uno para el 5G exclusivamente porque se basan en... Daros cuenta que, digamos, que las antenas de captación, digamos, que serían como de triángulo, ¿de acuerdo? Y si nosotros tenemos, vamos a llamarle una onda, la onda de 800 MHz, estaría aquí abajo, en la parte más baja del triángulo, ¿vale? Porque la onda es bastante más grande. Y aquí arriba acaba en 2,45. Este que digo yo va de 2,45, tiene otro triangulito aquí arriba y acaba en 6 GHz, ¿de acuerdo? Y este sirve para medirte lo que son los wifis industriales, los que ya vamos a encontrar en las escuelas, en empresas y en colegios. Bueno, en casas también, porque ahora ya casi todos ya vienen con dos antenas duales preparados para el Internet de las cosas, que es el de 2,45 y el de 6 GHz. Bueno, el Wi-Fi 6 que le llaman, no sé si lo habéis oído, el Wi-Fi 6 y tal, que todo esto va a venir para el 5G. Es que el problema del 5G no es lo que estamos hablando ahora, ¿de acuerdo? No es lo que estamos hablando ahora, sino lo que es la banda de 700, que es ahora en Estados Unidos la está implementando y aquí en Europa y en España también la vamos a implementar, que es... Digamos que ahora con el 2,45 GHz de, ¿cómo se llama? Del Wi-Fi mismo, teníamos problemas para poder llegar a la habitación de más allá porque había paredes y tal. Ahora con la banda de 700 MHz va a cortar las paredes como si fuera mantequilla. Por eso han utilizado esa banda, porque esa banda es la que va a hacer que toda esa tecnología del Internet de las cosas, porque no deja de ser una tecnología invasiva, porque desde pañales que le dicen al móvil del papá que el niño se ha hecho popó, ¿me entiendes? Hasta lo último que he visto ha sido tampones para las mujeres que te avisan por el móvil conforme están llenos y los puedas cambiar.
Yo de verdad es que es para suicidarse. Pero todo esto es un negocio. Esto es un negocio y el Internet de las cosas es eso, es puro negocio. Si ahora tenemos 3 dispositivos inalámbricos en casa, como puede ser el Wi-Fi, como puede ser el teléfono inalámbrico o el teléfono móvil, quizá estas navidades ya empezamos a tener 30 dispositivos de media en cada casa. Bombillas que, bueno, pues con el móvil voy a cambiar la iluminación con la pareja para tener un... O sea, todo este tema está funcionando. O sea, esto es así. Y esto se vende ya. O sea, estas cosas es el Internet de las cosas. Aparte de que todo lo que... Sensores, todo lo que sale de las películas es un reflejo de lo que está Hola llegando. David, a ver si el problema, Ina, yo ayúdame. ¿Cómo? Gente, se va a volver a cortar en un minuto. Hacemos una entrada más, ¿les parece? Vale. Carles? Ok. De acuerdo. Sí, está interesante. Pero Claro. preguntar, aquí hay gente que no pregunta, preguntar, por favor. Sí, No están muy pasa nada. calladitos. Aprovechen que tenemos a Joan Carles y se sacan todas las dudas. Sin vergüenza. Exacto, sin vergüenza. Todo esto a nosotros lo que nos deja también es el compromiso por parte de cada uno de leer las normativas también. Porque cuando uno se va a quejar a una oficina, Muy bien. se Muy bien. dicen, mirá, están parados en la normativa internacional, perfecto, y nosotros ahí no sabemos ni cuál es la Sí, normativa. para Entonces que tendríamos que también- cotejarla con informes, lamentablemente tenemos que hacerlo nosotros y no quienes nos invaden, que sería lo lógico. Pero bueno, tendríamos que leer las normativas y buscar los estudios científicos a los que hace referencia y después leer muy bien las palabras, cada palabra, porque una palabra, es más, esto ya es un trabajo más denso, deberíamos que buscar incluso hasta la etimología de muchas de las palabras, para ahí entender bien qué nos están diciendo y en qué se están amparando, porque todo esto